¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como ya, si habéis visto el vídeo anterior, ya lo sabréis, yo la semana pasada no pude estar grabando vídeos ni haciendo directos en Twitch, precisamente porque estaba dando charlas. He estado dando dos charlas. La primera es para un curso en el cual era profesor, que se acaba de terminar, para Women for IT, Plan Internacional y BJob, y una segunda charla, que básicamente su contenido era el mismo, pero estaba un poquito más comprimido, en este caso para el Instituto ITEC de Antequera de FPs. Entonces, creo que lo que estuve hablando en las charlas puede llegar a ser bastante útil, sobre todo aquí en YouTube, y es algo que suele ser bastante habitual o una duda muy habitual entre mis alumnos. Así que vamos a hablar de cómo ser desarrollador freelance. Y antes de nada, voy a decir que esto está basado en mi experiencia y en la cantidad de años que llevo siendo freelance o siendo autónomo aquí en España. Por lo tanto, aclarar que voy a hablar del tema en concreto de España, aunque la mitad de los consejos, por no decir casi todos, ya no solo valen en España, sino que valen en cualquier parte del mundo. Dicho lo cual, comenzamos. Voy a empezar a hablar de qué ocurre cuando alguien me pregunta o cuando un alumno me suele preguntar: oye Edu, ¿y qué ocurre si quiero ser freelance? ¿Cómo empezar a ser freelance? ¿Cómo consigo clientes? ¿Cuánto dinero debo de cobrar por mi trabajo? Que lo hablaré en el canal, así que suscríbete y dale like a este vídeo si te va gustando. Pero estas preguntas, que son bastante habituales, nos encontramos que lo estáis planteando mal. La primera cosa que tienes que hacer no es revisar tu portfolio, no es preparar tu LinkedIn y no es, en este caso, ponerte a programar desde ya. Lo primero que debes de hacer es búscate unos asesores, búscate unos gestores, porque en el momento en el que quieras ser freelance implica que vas a tener que ser autónomo, y al ser autónomo hay una serie de gastos y una serie de papeleos que vas a tener que hacer sí o sí. Por lo tanto, mucho mejor que este vídeo, preguntar a ciertos asesores o preguntar a tu asesor o ir a una asesoría y que te haga una pequeña y que tú les hagas una consulta sobre todo este tema, va a ser el primer paso que te recomiendo hacer antes de nada. Ve a una asesoría o contrata una asesoría online. Por ejemplo, yo tengo una asesoría llamada Ayúdate Pymes, que no patrocina este vídeo, aunque podría hacerlo, pero no lo patrocina. Y ellos me gestionan todos los papeles que tengo que hacer mes a mes. Es decir, que en este caso, yo lo que hago con Ayúdate Pymes es, le voy subiendo las facturas, ellos me van haciendo el trimestral, me van gestionando los pagos, si tengo que cambiar de banco también me lo van a hacer ellos, y si alguna empresa me da algún tipo de contrato, yo se los doy a ellos para que lo revisen y que legalmente todo esté bien. Por lo tanto, algo esencial que deberías de hacer antes de nada, antes de ponerte a hacer tu página web y de venderte y querer hacer tu portfolio, lo primero que necesitas es cógete una asesoría e infórmate bien de qué es lo que vas a pagar y qué es lo que no vas a pagar. Dicho lo cual, en el caso de que ya hayas cogido una asesoría y te vayan a hacer todo el papeleo, te van a dar de alta de autónomo. Si quieres montar algún tipo de proyecto, ellos también te permiten, en este caso, registrar la marca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente compensa ser autónomo o ser freelance? Bien, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que se suele pensar es, bueno, si yo cobro 1.000 euros por página web y en un mes me hago 3 páginas web, cobro 3.000 euros al mes. Espectacular, los cálculos son geniales. Pues la realidad es que no. Olvídate de esa falacia, eso no existe, eso es como el cuento de la lechera, pero 2.0 y con HTML y JavaScript de por medio. Básicamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Te voy a poner que hacemos una web de 1.000 euros al mes. Si eres autónomo, si eres freelance, el primer año todo es medianamente maravilloso. Es decir, por un lado pagas mensualmente una cuota de aproximadamente unos 60 euros, en el caso previo de que nunca hayas sido antes autónomo. Por lo tanto, joder, todos los meses 60 eurillos no está nada mal. Parte número 2. Después de pagar esos 60 euros mensuales, ten en cuenta que de cada una de tus facturas de cada mes, de cada 1.000 euros, 210, que es el 21% de IVA, se te van a ir. Es decir, que de 1.000 euros hay 210 que se te van. Por lo tanto, te vas a quedar en 790 euros. Si además tienes que pagar, en este caso, la asesoría, que pueden ser de 30 a 60, voy a poner 60 euros al mes, de esos 790 se te quedan en unos 720, cosa que no está mal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir del segundo año? Técnicamente, a partir del segundo año, una de las cosas que ocurre es que el pago mensual de autónomo suele subir no solo a 60, suele subir a 280 o 290. Para hacer los cálculos más redonditos, le voy a decir que son 300, porque la diferencia realmente es mínima. Así que vamos a suponer que durante un mes, en el segundo año, cobras 1.000 euros. De esos 1.000 euros, 210, porque sería el 21% de IVA, se te va para afuera.
La segunda parte es que te quedas con esos 790, pero le tienes que quitar 300 euros de cuota mensual, lo que implica que de esos 790 te quedas al final en unos 550 un poquito raspaditos. Y de esos 550 quítale los 60 de la asesoría. Es decir, que al final te vas a quedar en unos 500 mensuales. Por lo tanto, de cada 1000 euros, mínimo vas a tener de media unos 500-600 euros. ¿Realmente eres capaz de conseguir el número de clientes suficiente como para mantenerte mensualmente? Y además, aquí a nivel de freelance, y además aquí hay otro punto, porque estamos hablando de páginas web sueltas, pero ¿qué ocurre si entramos en una empresa? En el momento de entrar en una empresa, una de las cosas que te darás cuenta es que hay muchas empresas a día de hoy que demandan autónomos. No demandan un asalariado, sino que te dicen y te demandan que, hombre, que si puedes ser autónomo, mejor. ¿Esto qué es lo que implica? Esto implica que tal vez el primer año te pueda compensar, pero ten en cuenta que si estás comenzando, te pueden tener de prácticas durante un año entero. Por lo tanto, supongamos en el mejor de los casos que comienzas a facturar 800 euros mensuales por estar de prácticas, que tienes que pagar tus 60 euros, al final te quedas en unos, pues bueno, 700 y poco, estaría bien, no estaría mal, no se te va del todo, y durante el primer año todo guay. Y en el mejor de los casos te suben a 900 o te sube a 1000 euros y el segundo año te empiezan a quitar todo ese dinero del cual estábamos hablando. Es decir, que de cada 1000 euros que esté facturando por tu empresa te van a quitar, en este caso, el 210 euros del IVA más los 300. Por lo tanto, de esos 1000 euros vas a conseguir 500. Coge todo esto y resúmelo en cuánto pagas de casa, cuánto pagas de agua, cuánto pagas de luz. ¿Realmente te compensa? Sobre todo sabiendo que el primer año las empresas te pueden llegar a tener también contratado como becario y como autónomo. Por lo tanto, ten muy en cuenta que si quieres ser freelance, mucho cuidado con las empresas que te van a contratar durante el primer año como becario, porque podría llegar, en este caso te podría llegar a afectar no en el primero, sino en el segundo año, donde ya tu cuota de autónomos aumenta mucho más. Todo esto háblalo previamente con tus asesores, pero es un punto muy interesante que deberías de tener en cuenta, que es, en el caso de ser freelance, ten mucho cuidado con que tu facturación te permita, en este caso, vivir. Y no solo estamos hablando de asesoría y de gasto mensual, estamos hablando de casa, de agua, de luz, es decir, que estamos hablando de un montón de gastos que técnicamente no tenemos en cuenta, pero después, cuando empezamos a trabajar, decimos, hostia, estoy facturando X, pero no me compensa para tanto. Por lo tanto, parte número 1, ¿quieres ser freelance de desarrollador web? Mi consejo es claro y directo, cógete y hazte una asesoría o cógete una asesoría y que ellos te hagan todos los papeles. Habla de precios, habla de cuánto te van a pagar y hazte los cálculos, sino también que ellos te ayuden al tema, pero hazte los cálculos de cuánto deberías de facturar para que sea rentable y que puedas vivir de una forma tranquila. Porque la idea inicial de yo me hago una web un mes o yo me hago 3 webs al mes de 1000 euros y cobro 3000 euros, la realidad es que no se cumple, porque después esos proyectos se alargan más en el tiempo y aunque eso hablaré en el próximo vídeo. Así que dicho esto, espero que te haya servido este primer truco, sobre todo de freelance, algo que deberías de tener en cuenta que es ser o tener una asesoría, unos gestores, y ahora en el segundo hablaré de cuánto cobrar y qué ocurre cuando vas a empezar a trabajar en empresas. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.